Qué bueno escucharlo. Bueno, pues justo como me presentó, yo les voy a platicar un poquito de mí para que sepan quién soy, desde dónde les estoy hablando, cuál es la perspectiva desde la cual les voy a estar hablando, les voy a estar dirigiendo este webinar y sobre todo cómo trabajo y vivo las neurociencias, que finalmente pues es el lugar en donde he encontrado mi pasión y pues espero poderles compartir esa información desde ahí, ¿sí? Entonces, pues ya les comentaron, mi formación básica es en psicología, soy psicólogo, posteriormente me especialicé en neuropsicología, hice una maestría en neuropsicología, entonces me enfoqué a trabajar con pacientes con algún daño, ya sea este adquirido o del neurodesarrollo. Y posterior a ello, algo que me ha apasionado siempre es el deporte. Entonces estudié psicología del deporte y traté de hacer un vínculo entre las neurociencias y el deporte. Y eso me llevó a entender ciertos mecanismos que son muy importantes para el desarrollo, porque después utilicé eso que entendí a través de la psicología del deporte y de las neurociencias en mis estudios de doctorado, donde estudié cómo ciertas conductas, que conocemos como conductas motivadas, llevan a promover mecanismos de plasticidad cerebral. Y bueno, ya saben, ahora se habla mucho y se hace mucha investigación respecto a la plasticidad cerebral en términos tanto funcionales como estructurales. En términos funcionales, pues básicamente es el incremento o la mejora en ciertas habilidades y capacidades, y en términos estructurales, pues es la modificación de la estructura cerebral, es decir, creación de nuevas neuronas o eliminación de ciertas neuronas o redes que ya no nos resultan funcionales. Entonces, esto me ha permitido en mi labor tanto docente, científica y clínica, poder hacer un match muy potente porque en la parte docente me exige estar constantemente actualizado y me permite entender para poderlo explicar. En la parte clínica me permite ver cómo ciertos mecanismos, si lo que estudio efectivamente se evidencia en la conducta del ser humano. Y la parte de la ciencia básica, que es la parte científica, pues me permite entender qué pasa a nivel celular, qué pasa a nivel de las conexiones cerebrales, que justamente está detrás de la conducta. Entonces creo que esta ha sido una triada que me ha dado muchísimas herramientas para poder tener buenos resultados en cualquiera de los tres campos en los cuales me desempeño: la docencia, la investigación básica y la parte clínica. Entonces, con base en ello, les diseñé este webinar y está diseñado también el curso que se dará en mayo. Algo importantísimo, y siendo fiel a mi superhéroe que es el cerebro, es trabajar y aprender como él aprende. Y es a través de la comunicación. Ahorita les voy a empezar a hablar un poquito de algunos datos y sabrán que tenemos muchísimas neuronas, pero más allá de cuántas neuronas tengamos, lo más importante es las conexiones entre ellas, ¿sí? Por eso hay ciertos casos increíbles en los cuales personas se han dado cuenta, después de muchos años de vivir, que carecen de medio cerebro, por ejemplo, o que después de cierta lesión pueden recuperar la habilidad. ¿Por qué? Porque no importa tanto la cantidad de neuronas, sino cómo se conecten. Entonces, con base en ello, yo los invito a que en este webinar y los que tomen el curso, pues nos conectemos, que hagamos funcionar nuestro flujo de información como lo hace el cerebro. Entonces, los invito a que puedan tener la confianza, la apertura de poderme interrumpir en cualquier momento, que ustedes tengan algún comentario, que quieran hacer una pregunta, que quieran profundizar, que quieran ejemplificar algo, porque finalmente así es como se crea el conocimiento, así es como se crean las redes neuronales a través de la conexión. Entonces, esa es la única premisa que les pido, que por favor pues nos conectemos, ¿sí? Porque si no, si alguien ha dado alguna clase, algún webinar, alguna charla a distancia, no sé si les pase que cuando nadie interactúa, de repente uno va bajando la motivación, incluso uno se empieza a sentir medio
psicótico porque dices con quién estoy hablando o qué estoy haciendo. Entonces, sí les pido que dudas que tengan, por favor, las compartan, las evidenciemos y podamos conectar y generar nuevo conocimiento. Finalmente, esa es la base de lo que hoy nos tiene en estos niveles, haciendo estas videollamadas, que es compartir el conocimiento, ¿ok? Y bueno, pues sin más, vamos a arrancar con esto, que justamente como lo dijo Daniela, se llama Neurociencias y Psicología de Vanguardia, ¿ok? Bueno, pues como cualquier actividad que vayamos a realizar, necesitamos una predisposición. Cuando vamos a hacer ejercicio físico, pues primero calentamos, elongamos, nos ponemos pomadita y demás. ¿Para qué? Para que podamos responder a la demanda o a la exigencia del ejercicio físico. Lo mismo ocurre cuando vamos a hacer un análisis o vamos a exponernos al procesamiento de información. Y eso no siempre se hace. Entonces vamos a empezar con un ejercicio que predisponga a nuestro cerebro a tener una facilitación en el proceso de la información. Entonces, quisiera 3 participantes para estos ejercicios. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere participar? Al final les diré, así como en Facebook, de escoge un cheto y te diré cuál es tu futuro y cosas así. Hagan de cuenta que va a ser así. Entonces, ¿quién se quiere animar en esta evaluación rápida de su procesamiento cognitivo? Que básicamente es una predisposición para el acceso a la información. ¿Alguien quiere voluntariamente? A ver, déjenme ver el chat. No, que no hay. No duele. Sí, porque si se preocupan, no duele, no va a pasar nada. ¿Sí? Es muy sencillo, no es nada complicado. Quien no quiera hacerlo lo puede ir haciendo en su casa. Solamente yo voy a tomar el tiempo porque es una. Ahorita les explico todas las bases y demás. ¿Sí? Y yo les digo cuándo empieza y cuándo termina, ¿ok? ¿Saben qué? Vamos a empezar con Daniela. ¿Les parece en lo que se van animando los demás? ¿Te parece, Daniela? ¿Me apoyas? Súper, Venga, súper. es muy sencillito, ¿sale? Lo único que tienes que hacer es decir lo más rápido que puedas la instrucción que te aparezca ahí. Yo te digo cuando pares, ¿vale? Ok. Venga, ahí va. 1, 2, 3. Dale. No, perro, gato, conejo, caballo, caballito de mar, peces, delfines, vacas. Hasta ahí llegué. Dale, dale. Elefantes, leones, tigres, oso polar, eh, tiranosaurio rex, Ajá, ok, dale. velociraptor, triceratops, mamut. Ya me fui a la fantasía. Exacto. 2 más, listo, ahí. Ok. 16, ¿ok? ¿Quién sigue? Ahorita les diré qué significa esto, ¿vale? ¿O puedo elegir a alguien? ¿Me Espero que permite? no signifique nada malo. Ahorita les doy la interpretación. Ahorita les doy la interpretación. Sergio, ¿te animas a apoyarnos? ¿Quieres participar? Ya, sí, Dale, venga. ¿Listo? ya. Ahí va. Ay, Palabras que empiecen con la letra D. Dale. Dinamarca, dinastía, dinero, diamante, Darío, Damián, Evita los Demian, nombres propios, porfa. Sigue. ya. Dado, dinosaurio, eh, ah, Pasa la mitad eh, Vamos, vamos. ah, droga, Ah, dimisión, dimitir, dirigir, hasta ahí, dirección. 13. Muy bien, muy bien. 13. Tú, Dani, acuérdate de las tuyas, ¿ok? Y una última persona para la última. Venga, María, creo que levantaste la mano. ¿Sí? Ángela, perdón. ¿Lista? Sí. Venga, ahí va. Te aparece y empiezo a correr, ¿vale? Y tú inmediatamente. Ok. Dice así, palabras que terminen con ción como canción. Échale. Oración, em, fre- frecuenciación, dirección, comunicación, canción, eh, felicitación, Sigue, sigue. abrumación, eh, adoración, abrumación, ¿Ya la dijiste? agrupación, Ajá.
Hasta ahí. Eh, Excelente, 9. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cuántas dijiste, Dani? Si no me equivoco, fueron 12. No, más, dijiste como 19. Quien dijo 12, me parece, Sí, fue 29. Sí, tú me dijiste quien 10. dijo con la letra D, ¿no? Que no me acuerdo de su nombre. Creo que... Perdonen, soy pésimo con los nombres, entonces, por favor, no. Sergio. Pues Exacto. ¿Qué pasó? ¿Uno es más inteligente que otro o qué pasa? ¿Por qué uno dijo 19, otra dijo 9, otro 12? ¿Cuál es la diferencia? Pues las neurociencias nos lo dicen. Fíjense, ¿No es conocer las palabras? no conocer las palabras. Bueno, aquí podemos hacer Ya. un análisis muy amplio. Por ejemplo, si son ávidos lectores, probablemente su vocabulario sea más extenso. Si no leen tanto, puede ser que su vocabulario sea un poco más restringido. Otra razón puede ser que esto los haya tomado por sorpresa y entonces el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, pueda haber interferido con el componente ejecutivo de ir y sacar los conceptos. Es decir, hay muchos elementos, pero todos esos elementos que hoy sabemos que pueden estar interfiriendo en esta tarea que es de fluidez o fluencia, ¿sí? Nos los ha permitido conocer el avance en las neurociencias. Entonces, si se dan cuenta, con una tarea muy simple, donde no ocupamos ningún tipo de material, simplemente un cronómetro, y pedirles que ejecutaran una tarea, podemos hacer diferentes análisis. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en la práctica cotidiana como psicólogos estamos expuestos a una cantidad de estímulos, pero si nosotros no sabemos qué significan esos estímulos o no sabemos cómo procesarlos, pues entonces la información a la que accedemos es muy limitada. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien conoce la novena de Beethoven? Seguramente, ¿no? Bueno, quien es músico, seguramente podrá hablarnos de los acordes, de las, no sé, de los instrumentos, de muchas características. Quien no es ávido conocedor de la música, podrá decir, pues suena padre, ¿no? Es decir, los dos están expuestos al mismo tipo de información, pero el que conoce más puede dar más información y puede analizar más al respecto. Quien no, pues entonces se verá más limitado. Y justamente esto es lo que pasa en la praxis cotidiana del psicólogo, que estamos expuestos a una cantidad de información de lenguaje verbal, no verbal, de respuestas de velocidad de procesamiento, de abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que si nosotros no tenemos el conocimiento de que esto ocurrió por esto o por aquello o demás, entonces nos vemos limitados. Y bueno, pues justamente como les comentaba, esto simplemente fue para predisponer nuestro cerebro y incrementar la velocidad, la activación, porque ahorita se pusieron alerta, quien lo hizo en su casa dijo, a ver cuántas digo, y demás, hice más, hice menos, pero finalmente cambió su estado anímico y su nivel de alerta. Y eso es importante para exponernos a cierto tipo de información, sobre todo si es compleja. Entonces, esto lo pueden hacer, por ejemplo, si van a hacer un examen, si van a enfrentarse a una entrevista, si van a ver a su crush, cualquiera de esas, ustedes hacen un ejercicio de fluidez y lo que estarían haciendo es activando su cerebro para que tenga mayor capacidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no solamente podemos ocupar este conocimiento y estas herramientas en la práctica profesional, también para situaciones que nos invaden día a día. ¿Ok? Déjenme ver por acá el chat si alguien la atención, exacto, el nivel de atención y demás. Qué bueno que están manejando estos conceptos. Bueno, pues entonces empecemos. Entonces, neurociencias y el estudio del cerebro. Básicamente, ustedes sabrán que el cerebro es esta estructura que aquí les muestro, ¿sí? Que se encuentra en nuestra caja craneal o nuestra cavidad craneal. Ese cerebro está constituido por al menos 100,000 millones de estas células que se muestran ahí, que son las neuronas. Y así como nosotros nos estamos entendiendo a través del discurso, a través del lenguaje, a través de palabras que tienen un significado, nuestras neuronas hacen lo mismo.
Sin embargo, nuestras neuronas, a diferencia de nosotros, no usan palabras, utilizan estos paquetitos químicos y electricidad. Si vieron en esta parte, van transmitiendo impulsos eléctricos, ¿sí? Esos impulsos eléctricos, cuando llegan a la terminal de la prolongación, al bracito de la neurona, liberan un paquetito químico. Imagínense que ahorita, en vez de palabras, yo extendiera mi mano, llegara hasta Chile y, bueno, pensando que todos los que están en el webinar son de Chile, pero que llegara a Rebeca y en vez de decirle, hola Rebeca, ¿cómo estás?, le aventara un paquetito lleno de dopamina y entonces Rebeca, cuando recibe esa dopamina, diga, me están preguntando, hola, ¿cómo estás? Y entonces me regresa otro paquetito de serotonina y cuando a mí me llegue esa serotonina, entiendo, estoy encantada, ¿sí? Así hacen nuestras neuronas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entender el lenguaje con el que se comunica nuestro cerebro es fundamental para que entendamos cómo es su composición y cómo es su funcionamiento. Porque finalmente nosotros lo que hacemos, la conducta, sea explícita o implícita, es el resultado del funcionamiento de estos 100,000 millones de neuronas. Y resulta que además estos 100,000 millones de neuronas pueden establecer conexiones de 1,000 a 10,000 cada una. ¿Qué quiere decir eso? Multipliquen 100,000 millones de neuronas por 1,000 o 10,000. Les da una cantidad increíble. Imagínense, es como si nosotros ahorita al momento pudiéramos conectarnos y hablar con 1,000 personas. ¿Se imaginan la cantidad de información que estaría transitando por este cerebro? Seguramente aquí está el próximo Newton, está el próximo Einstein, la próxima Marie Curie, el próximo Picasso, la próxima, estoy quedando mal con Sor Juana Inés de la Cruz y demás, ¿sí? Pero ¿cómo voy a saber eso? Pues a través de comunicarnos. Si no nos comunicamos, si no hacemos explícita la conducta, será difícil que yo sepa quiénes están aquí. Dejen ver aquí los mensajes. La reacción, exacto. Muy bien, muy bien. Memoria a corto y largo plazo, excelente. Ahorita iremos detallando un poquito de ello. Donde vamos a hablar más a profundidad de ello, pues precisamente será en el curso. Entonces, pues saber al menos las generalidades de nuestro cerebro nos permite saber con qué supermaquinaria contamos, ¿sí? Ustedes saben que en la natura hay superpoderes, así como los de Marvel y DC y demás, existen. Existen, por ejemplo, el halcón peregrino. ¿Saben la velocidad que alcanza el halcón peregrino en picada? ¿Alguien la sabe? Liz, ¿tú la sabes? ¿Quién la sabe? ¿Quién sabe la velocidad que alcanza? No. Bueno, pues imagínense que alcanza hasta 300 kilómetros por hora. De 250 a 300 kilómetros por hora. Eso es un superpoder. Es increíble que un ave pueda volar a esa velocidad. Imagínense un ataque a esa velocidad. Es letal, ¿sí? El mamífero más rápido, que sería, ¿cuál es? ¿Saben? Que alcanza hasta los 100 kilómetros por hora. Es un felino. No, 300 por metro no. Tita. El chita, exacto. No. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos esos animales tienen superpoderes. También hay un escarabajo, ¿sí? Que es el escarabajo diablo, el cual puede aguantar hasta 35,000 veces su peso. Es decir, le puede pasar encima un auto y no se rompe. ¿Cuál es el superpoder de nosotros? ¿Por qué nosotros estamos en la cima de la escala evolutiva? Pues el superpoder que tenemos es justamente esto que estamos viendo acá. El cerebro que tenemos, la capacidad de conexiones que puede generar, la funcionalidad que puede tener, la velocidad de reacción, la memoria. ¿Ustedes alguna vez les ha pasado en su computadora que se queda sin memoria y qué dice? O le tengo que expandir la memoria metiéndoles una tarjeta más grande o comprarse otra. Pues nuestro cerebro tiene la maravilla de que no hay que comprarnos otro.
de que tiene procesos naturales que incrementan nuestra capacidad. Eso se conoce como plasticidad cerebral y particularmente una de ellas importantísima en todos los mamíferos es la neurogénesis del hipocampo. El hipocampo es una estructura que está fuertemente asociada e implicada en el aprendizaje. Por eso tenemos una capacidad de aprender increíble, porque además durante toda la vida, por supuesto con sus cambios, que eso ya lo iremos detallando en el curso, vamos a ir viendo cómo durante el desarrollo del humano, desde que nace y conforme va creciendo y envejeciendo, va cambiando esta capacidad de plasticidad, pero no se anula. Es decir, todo el tiempo la podemos estar estimulando. ¿Y por qué esto es importante saberlo? Porque muchos de los trastornos psicológicos, ¿sí?, básicamente requieren de una modificación en las redes cerebrales o en las estructuras para que generen un nuevo aprendizaje y un nuevo método o una nueva acción de afrontamiento. Pensemos en la depresión y la ansiedad. Se ha encontrado una correlación, ¿sí?, negativa, que a mayor neurogénesis, menor predisposición o menor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión y viceversa. Es decir, que las personas que están deprimidas tienen menor capacidad neurogénica, es decir, de crear nuevas neuronas. Y eso es increíble. Incluso a nivel evolutivo lo podemos pensar como un individuo que está deprimido, eventualmente, ¿qué va a pasar? Pues va a desaparecer. Por lo tanto, no tenemos que mejorar su cerebro. Un individuo que no está deprimido y está promoviendo su desarrollo de habilidades, entonces necesita mejorar su cerebro para tener mayor capacidad, sobrevivir y trascender. Dos mecanismos que guían la vida de muchos organismos: la supervivencia y la trascendencia. Tal vez nosotros ya no peleamos con un mamut y demás para sobrevivir, pero hacemos otras cosas para sobrevivir, para obtener dinero e ir a comprar la carne que vamos a comer, las verduras que vamos a comer, etc. Seguimos buscando sobrevivir. Y lo otro, seguimos buscando trascender. Es decir, dejar un legado y que la especie siga y siga y siga y siga. ¿Sí? Entonces, pues todo esto es gracias a nuestro superpoder, que es el cerebro. Las neuronas espejo. Estas, ahorita hablamos un poquito de ellas, si quieres, para poder explicar un poquito las diferencias con la parte de la plasticidad. Y bueno, otra generalidad es que el peso del cerebro está entre 1200 y 1800 gramos. Y antes se creía que mientras más cabezones o mientras más cerebro teníamos, pues más inteligentes éramos, y eso no es cierto. Recuerden, lo más importante es la conectividad que haya en ese cerebro, y para que haya mayor conectividad debe de haber mayor exigencia, mayor demanda y en consecuencia mayor capacidad de solución o de procesamiento. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentario? Bueno, si no, continúo, ¿vale? Muy bien. Fíjense aquí en esta gráfica que les pongo. Esto básicamente es cómo ha ido evolucionando el cerebro a través de diferentes especies, por así decirlo, de homínidos. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada vez su volumen ha ido incrementando. ¿Esto a qué se debe? A el medio ambiente. Es decir, las exigencias del medio ambiente hacen que nuestro cerebro busque adaptarse, busque solucionar problemas. Y también la cantidad de información en el medio ambiente demanda lo mismo al cerebro. ¿Qué pasó? Pensemos cuando nosotros éramos unos homínidos que andaban en cuatro patas. Si ustedes hacen el ejercicio y se ponen así en sus cuatro extremidades, se van a dar cuenta que su alcance de acceso a la información es muy limitado. Será de 2 metros tal vez. Y si tienen un obstáculo, pues menos. ¿Qué pasa cuando de repente nos erguimos? Cuando ustedes se levantan, se dan cuenta que el acceso a la información es sumamente y exponencialmente mayor.
Por lo tanto, el cerebro dijo, ¿qué hago ahora con tanta información? Pues necesito tener la capacidad de procesarlo. Y entonces, conforme fuimos teniendo mayor acceso y mayor cantidad de información, nuestro cerebro se fue desarrollando. ¿Eso por qué es importante? Ya no caminamos en cuatro patas, ya no estamos en eso. Pero en la era en la cual estamos hoy en día, tenemos un acceso a información increíble. El tema es que no toda esa información es fidedigna. Es decir, hay mucha información falsa y eso ha impactado de manera muy severa a nuestra ciencia, que es la psicología. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son entonces las barreras de la psicología? Bueno, por un lado, una de esas barreras es justamente los avances científicos de cada época. ¿Por qué? Porque el avance científico que tengamos nos va a permitir enfrentar, abordar, entender y procesar determinado fenómeno con esa información. Pensemos, en la antigua Grecia, que ya se trabajaba y ya se pensaba del funcionamiento de la mente humana, por supuesto había teorías como la de el humor, ¿sí? Donde se decía que dependiendo el tipo de humor que tuvieras, ibas a tener determinadas características y entonces ibas a tener determinada habilidad. Por supuesto, eso conforme ha pasado el tiempo y hemos aprendido que las habilidades que tenemos tienen un componente de una predisposición genética, un componente de aprendizaje y mediación por el medio ambiente y otro componente por la estimulación que nosotros mismos vamos generando, ¿sí? Entonces, por supuesto, el abordaje es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el avance científico del momento nos permite hacer eso. Entonces, no podemos estar abordando un fenómeno psicológico con una ciencia de los años 50, de 1950, ¿sí? O de 1800. Tenemos que abordar los fenómenos psicológicos con la ciencia de el 2022. Acá ponen, la mujer se levanta y se estrecha el canal del parto, por ende el cerebro determina su desarrollo a posteriores, no como los demás mamíferos. Ah, ok, ya voy a entender esto. Sí, efectivamente hay ciertas circunstancias que modifican. Sin embargo, también el cerebro en otros animales, en otras especies, no termina de desarrollarse hasta después de haber nacido. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, nuestro desarrollo cerebral ocurre en la tercera década de vida, es decir, de los 20 a los 30 años. Las mujeres un poquito antes que los hombres en términos del dimorfismo sexual, ¿sí? ¿Por qué? Las mujeres, por toda la cuestión hormonal, terminan su desarrollo antes. ¿De qué área específicamente? De la corteza prefrontal. También esta corteza prefrontal fue la última en desarrollarse en términos evolutivos. Es decir, el Australopithecus no la tenía tan desarrollada como nosotros la tenemos. Y también en términos ontogenéticos, es decir, desde nuestra gestación y nuestro crecimiento, es la última en desarrollarse. Por eso los adolescentes toman malas decisiones o tienen pobreza en el juicio. ¿Por qué? Porque todavía no han desarrollado una corteza prefrontal eficiente. Y bueno, algunos adultos también hacen eso, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Eso está asociado a la parte del desarrollo y eso justamente lo vamos a abordar con mayor precisión durante el curso, ¿ok? Otro elemento es que a partir de estos avances científicos surgen conocimientos. ¿Por qué? Porque la información que tenemos, nosotros la utilizamos para crear nuevos conocimientos, para inferir nuevos conocimientos. Por lo tanto, hoy ya no nos preguntamos cuál será la célula o la unidad funcional del cerebro. O sea, ya no decimos, ¿qué habrá aquí adentro que haga que funcione nuestro cerebro y que nos permita hacer todo lo que hacemos? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la unidad básica funcional de nuestro sistema nervioso es la neurona. Pero eso sí se lo preguntaba los griegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos todavía no tenían eso. Entonces, a partir de la ciencia
y del conocimiento que tenemos hoy surgen cuestionamientos. Y esos cuestionamientos van a buscar resolverse, como lo he dicho, con la información disponible. Algo importantísimo, ¿sí?, además de tener el conocimiento y la información disponible, es la creatividad, es la imaginación. ¿Por qué? Porque a partir del ingenio, la imaginación, la creatividad, es que podemos idear nuevas soluciones. Algo que a mí siempre me ha impresionado son los avances a los que llegó Einstein. En su época, y justamente por eso no se le creyó mucho de algunas cosas, ¿sí?, era porque no se tenía la tecnología y no se tenía el conocimiento suficiente para entender que efectivamente el espacio-tiempo se deformaba por la materia o por la densidad de la materia. Y eso recién se fue a descubrir y a confirmar junto con los agujeros negros después de la muerte de Einstein. Porque él tenía justo esta capacidad de imaginar. Dice, yo tengo esta información, tengo esto. Y entonces, ¿cómo podría generar estos cambios? Entonces, es importantísimo también saber y reconocer que una de las barreras que enfrenta nuestra psicología es probablemente la carencia de ingenio, la carencia de creatividad y de imaginación. Y eso, en términos sociales y actuales, se está viendo afectado por el acceso a la información. Hoy, la inmediatez, el tipo de información que tenemos, modifica nuestra capacidad de creatividad, modifica nuestro ingenio y modifica nuestra imaginación. Pensemos un ejemplo sencillo. Tenemos hambre. Pues agarro la aplicación y pido algo de comer y en 20 minutos, media hora, ya está la comida que yo quería. Si yo no tuviera esa herramienta, entonces tendría que ingeniar, pensar, ok, abro no sé, acá en México decimos el refrigerador, no sé allá si le digan el freezer o no sé cómo le digan, pero bueno, la nevera, la abrimos y, pues tengo esto, entonces trato de idear algo que cree un platillo que me pueda comer. Ahí, en esos pequeños elementos, está la función de la creatividad. La misma creatividad que utilizamos para analizar una información compleja es el mismo proceso que subyace y que está detrás de crear un nuevo platillo, de crear una nueva jugada en un deporte, de crear una nueva técnica en un arte, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros también sepamos este elemento importantísimo en la praxis de la psicología. Exacto, también con los números de teléfono, ya no los memorizamos, nuestra memoria se está viendo afectada. Por ejemplo, el cálculo. Como tenemos en el teléfono una calculadora, ya es muy complicado. Yo luego me doy cuenta con mis alumnos de licenciatura que cálculos muy sencillos cuestan trabajo, así como, ¿cuánto es 7 por 5 más 3 menos 22? Dices, no, a ver, espérame, y empiezan a hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente algo de la tecnología es que nos hace más fácil una solución o nos permite llegar a una solución de una manera más sencilla, pero eso nos quita cierta capacidad en otros elementos. Pero bueno, esto justamente nos lleva a este otro elemento, que es la tecnología. La tecnología no es algo actual. La tecnología ha existido desde que el ser humano utilizó una herramienta para facilitarse cualquier tarea. Eso es tecnología, esa es la definición de tecnología. Entonces, desde que el ser humano utilizó un hueso, una piedra para romper algo, ya está utilizando tecnología. Por supuesto, cada vez avanza más la tecnología y algo importantísimo de esa tecnología es que cada vez nos permite tener mayor certeza y precisión en la información que obtenemos o en la información que procesamos. Y esto, por supuesto, ha llevado a la psicología a un terreno de trabajo interdisciplinario. Eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque hoy la psicología se apoya de otras ciencias y apoya a otras ciencias en función del bienestar humano. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? Ok, continuamos entonces. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos hablado un poquito de estas barreras que presenta la psicología, pues hablemos de qué es eso de las neurociencias. Pues básicamente, las neurociencias
van a ser un conjunto de ciencias dedicadas al estudio del sistema nervioso. ¿Ok? Y entonces, pues como ya les dije, aquí tenemos un cerebro, ¿sí? Que nos faltaría toda la médula espinal porque el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central que tiene al cerebro, a la médula espinal y un sistema nervioso periférico, es decir, todos los nervios que se encargan de llevar y traer información del cerebro hacia el resto del cuerpo y viceversa. Bueno, entonces, ese grupo de ciencias que se encarga de estudiar este órgano importantísimo son muy diversas, dada justamente la complejidad de este órgano. Y entonces tenemos aquellas ciencias que estudian la estructura, la composición, cómo está hecho, cómo está distribuido, qué partes lo conforman y demás, que podemos llamarla neuroanatomía. Tenemos otras que estudian cómo funciona y dentro de ellas podemos hablar de muchas. Una de ellas es la neurofisiología. ¿Qué pasa en las células? ¿Qué pasa en los diferentes sistemas que permiten, por ejemplo, la percepción, que permiten todo el tipo de sensibilidad, la térmica, la mecánica, como la deformación de la piel? Para que nosotros podamos tener tacto, sentir, lo que ocurre es que nuestra piel se va deformando y tenemos unos sensores que captan esta deformación, que puede ser estática o puede ser dinámica. Y entonces sentimos cómo vamos teniendo o atravesando diferentes texturas. También los ojos, la información electromagnética, porque la luz es energía electromagnética. Los sonidos, información mecánica, información química, como son los olores, el gusto. Es decir, todas esas vías tienen una fisiología específica. Y justamente una rama de las neurociencias que se encarga de entender y estudiar ello es la neurofisiología. ¿Sí? También es importante entender, comprender y saber cómo es el desarrollo de este órgano tan importante desde que se está gestando un individuo. Es decir, acá les iba a poner el ejemplo de una tortilla. Bueno, supongo que es universal, ¿no? Conocen lo que es una tortilla, básicamente una masa planita. Pero todo surge de algo que se llama placa neural, que es así como mi mano, planita. Después esa placa neural se empieza a invaginar, se empieza a hacer un tubo, que se conoce como tubo neural. Y a partir de ahí se empieza a dividir y se forman los hemisferios, se forma el sistema límbico, se forma el cerebelo, se forman todas las estructuras del cerebro. Y una vez que se forman, tienen un proceso de maduración para llegar a su máximo desarrollo y luego un proceso también de declive. Eso también se estudia para entender cómo son los procesos en los cuales se va desarrollando el cerebro y en los cuales va deteriorándose. Otra rama es la neurogenética, entender cómo son las instrucciones para constituir este increíble órgano. Mientras más estudiamos al cerebro, más nos maravillamos de la precisión, la coordinación tan increíble que tiene. En verdad, quien le guste este tema y se apasione, le aseguro que nunca se va a arrepentir porque es realmente increíble. El universo, la vida, Dios, quien ustedes crean que creó este órgano, se pasó. Fue algo demasiado increíble. Increíble, es totalmente increíble lo que hace nuestro cerebro. De hecho, al día de hoy, las computadoras cuánticas, que son las más potentes, no han logrado emular el funcionamiento de nuestro cerebro, porque en verdad es algo maravilloso. La neuropsiquiatría, que es una ciencia que trata de abordar aquellos fenómenos psiquiátricos desde el funcionamiento del cerebro, de la neurociencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la neuroquímica, que justamente como les comentaba al inicio del webinar, pues básicamente es aquella ciencia que estudia todos los circuitos de sustancias, de paquetitos químicos, como son neurotransmisores, como son hormonas, como son péptidos, etcétera, etcétera, que hacen y permiten el funcionamiento y la comunicación de nuestro cerebro. La neurología, que también estudia el funcionamiento, la patología
del cerebro. La neurocirugía, que se encarga de modificar, reestructurar, de eliminar ciertos elementos que pueden estar fallando en este sistema tan complejo. Y bueno, tenemos otro elemento que son la neurociencia y la tecnología, que es importantísimo. Cómo si otras ciencias como la física, como la química, como la robótica, se han unido a la neurociencia para desarrollar técnicas cada vez más especializadas y que nos permitan tener mayor precisión, tanto espacial como temporal, en el estudio de este gran órgano. Y finalmente, una desde las ciencias a la cual yo me dedico y desde la que les hablo es la neuropsicología. Ese vínculo entre el estudio de la psicología, es decir, de la conducta humana, y su base en el cerebro, su sustento en el funcionamiento de este órgano, en términos de la cognición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a tener diferentes campos novedosos de la psicología. Uno de ellos es el marketing, que hoy muchas empresas lo que hacen es estudiar cómo son estos procesos de sensación, de percepción, de toma de decisión a través del entendimiento del funcionamiento cerebral para obtener mayor efectividad y eficiencia en las ventas, básicamente. Los deportes, cada vez hay más investigación y más información respecto del funcionamiento del cerebro y la ejecución en los deportes. Es increíble las técnicas que se han desarrollado para mejorar el performance, pero también para cuidar a los deportistas. Y también se ha encontrado y se ha estudiado la patología en ciertos deportes, como en el box, ¿sí? O como en el fútbol americano, donde hay constantes golpes en la cabeza que empiezan a dañar al cerebro. Hay un caso muy importante que es el de Aarón Hernández, si no me equivoco. De hecho, está en estas plataformas de streaming, que justamente por tanto golpe se le dañó la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisión, y bueno, terminó matando a su novia, a su amigo, y en prisión se suicidó. Pero básicamente nos permite entender cómo esta corteza justamente regula eso. Carlos, muchas gracias por participar. ¿Sí te escuchamos? Vi que levantaste la mano. Bueno, en lo que te recuperamos, continúo. Y el otro campo, pues es este último del cual les hablo, que es la neuropsicología, es decir, los estudios de los fenómenos psicológicos y su sustento cerebral. ¿Okay? Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Déjenme ver el chat. Te equivocaste, Carlos. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, a ver, aquí sí necesito y me ayudaría mucho que participen. ¿Qué implica ir a un servicio psicológico? Para que veamos cómo está la ciencia. Yo les podría hablar de cómo está acá en México, pero háblenme un poquito de cómo está donde ustedes radican. ¿Qué implica ir a un servicio psicológico? Si alguien de ustedes dice, voy a ir al psicólogo, ¿qué les dicen? ¿O ustedes qué consideran para ir al psicólogo? Etcétera, etcétera. ¿Algún problema personal? ¿Cómo? ¿Algún problema personal para ir al psicólogo? Ok, algún problema personal. Ya tenemos ahí algo. ¿Qué más? Ivana, ¿tú qué consideras para ir al psicólogo? O cuando te dice alguien que va a ir al psicólogo. Bueno, es una persona que está transitando por una problemática donde no puede enfrentarla solo y necesita ayuda de un facilitador que le pueda entregar las herramientas para enfrentar esta problemática. Excelente, gracias. Ya tenemos otra perspectiva. Sergio, ya le había preguntado a Sergio, ¿no? Pero Javiera. Hola, Javiera. ¿Tú qué consideras cuando te sientes? ¿Me escucho bien? Sí, sí. Ya, súper. Como decían mis compañeros, dentro del área clínica, eso, como que hay una sensación no de bienestar al 100%, entonces necesitamos como de ayuda a alguien que nos facilite herramientas quizás. Ok, excelente. Vean lo interesante. Hasta ahora todas las participaciones han puesto al psicólogo, particularmente al clínico, como una medida
correctiva. Es decir, cuando nos sentimos mal, cuando no podemos lidiar con una problemática, nadie lo dijo así como, pues es como ir al dentista o ir con el médico, un chequeo, simplemente para tener un elemento donde descargar, donde hablar, donde monitorear mi salud. Eso es importantísimo. El psicólogo no tendría que ser una medida restitutiva o correctiva. El psicólogo tendría que ser una medida preventiva, porque todos lidiamos en el día a día con estresores. Todos tenemos pensamientos que pueden ser catastróficos, todos tenemos episodios de ansiedad, todos tenemos diferentes circunstancias. Estamos viendo al psicólogo como voy al psicólogo porque ya estoy mal, y no necesariamente. Puedo ir al psicólogo para querer estar mejor. Tengo que tener un problema metabólico o un problema de alimentación para ir al nutriólogo, o puedo ir al nutriólogo para mejorar mi alimentación y tener un funcionamiento mejor de mi cuerpo. Creo que podemos hacerlo, ¿cierto? Acá en Chile es así, qué lamentable, y aún así algunas personas se rehúsan a ir. Y lo comento porque en México no es tan diferente, ¿sí? Pero una de las ventajas y una de los grandes aportes que ha hecho la neurociencia a la psicología es darle credibilidad. Porque ahora con las técnicas de neuroimagen, efectivamente vemos que la persona deprimida, que la persona ansiosa, que la persona que está estresada, tiene algo que está modificando el funcionamiento en su cerebro. Y entonces ya no es échale ganas. Ya no es como, ay, ahorita se te va a pasar, sé fuerte y demás. No, ya se entiende que hay un mecanismo detrás en el cerebro que está generando esa conducta o esa expresión, ¿sí? Entonces, algo que ha hecho las neurociencias es darle credibilidad y herramientas al psicólogo para entenderle el fenómeno que está abordando y no solamente imaginarlo, sino decir, aquí tengo los datos, aquí tengo las imágenes, aquí tengo la velocidad de respuesta, aquí tengo todo esto que me permite decir que efectivamente esta persona está teniendo un déficit en este neuroquímico o en esta conexión o en esta área cerebral y por lo tanto necesitamos actuar ahí para modificarlo. ¿Sí? Y hablamos solamente del psicólogo clínico, pero justamente aquí Elías habla de algo importante. No solamente hay un psicólogo clínico, hay un psicólogo educativo, laboral, organizacional, deportivo, etcétera, etcétera. Y en todos ellos, como trabajamos con humanos, pues tenemos que entender cómo funciona el humano, ¿sí? Porque una persona en la parte laboral tiene un funcionamiento cerebral que determina su comportamiento emocional, que determina su performance cognitivo, que determina sus pensamientos, que determina muchas cosas. Y podemos a través del contexto modular eso. Incluso, hoy se sabe que existe algo que se llama epigenética. El prefijo epi significa encima de, es decir, arriba de la genética. ¿Qué quiere decir? Que si bien todos tenemos un código genético, es decir, unas instrucciones, podemos modularla a partir del contexto. Personas, ¿sí?, gemelas que tienen el antecedente genético de esquizofrenia, donde uno estuvo en un ambiente protectivo, no desarrolló esquizofrenia, y otro estuvo en un ambiente destructivo, es decir, de violencia, de privación de sueño, de abuso de sustancias, desarrolló esquizofrenia. Tenían las mismas instrucciones en su código genético. ¿Por qué uno sí y otro no? Por la epigenética. Entonces, cuando nosotros vamos a un servicio psicológico, sea clínico, educativo, organizacional, de lo que sea, hay dos elementos. Uno para el cliente, paciente, usuario, como le quieran denominar, y otro para el profesional de la salud mental. Y aquí quiero hacer énfasis, profesional de la salud mental. Algo que llevó por mucho tiempo a un declive en la psicología, poca credibilidad en la psicología, fue el ejercicio que no se hacía basado en evidencia científica. Y al día de hoy todavía hay muchos pseudoterapeutas que hacen un ejercicio que no se basa en la psicología científica, en la ciencia o en la psicología científica. No quiero decir que no sirvan, no puedo hablar de lo que no conozco.
Pero una ciencia se fundamenta en la capacidad de comprobar y replicar y explicar lo que aborda. Entonces, un profesional de la salud mental debe de apegarse a ello. Por eso es importante que seamos psicólogos de vanguardia. Por eso es importante que utilicemos las últimas herramientas que nos da la ciencia para un abordaje importante en la psicología. Y para que cada vez el psicólogo sea una figura que tenga validez, que tenga credibilidad, que tenga un prestigio ad hoc a lo que es. A veces se le ve al psicólogo como el último en la cadena, y eso no es cierto. El psicólogo debe de saber de neuroquímica, debe de conocer del funcionamiento básico del cerebro, debe de conocer de todo esto. ¿Por qué? Porque el psicólogo estudia la conducta humana y lo que hay detrás de la conducta humana es el funcionamiento del cerebro. Tal vez si no somos expertos, al menos sí saber que existe y saber más o menos cómo funciona y de qué técnicas me puedo apoyar y saber que si algo está funcionando y que está deprimido, no solamente hay una cuestión contextual, sino que además hay una cuestión neuroquímica y que entonces puedo trabajar de la mano con el psiquiatra para que esa persona que está acudiendo a mí, que no puede resolver esta situación, tenga un pronóstico favorable, rápido, eficiente, medible, replicable y que además lo pueda comunicar con otras personas. Esa es una psicología basada en evidencia. Entonces, ¿en quién está la responsabilidad? En aquellos que vamos a dar ese servicio, en los que formamos alumnos, en los que hacemos ciencia, en los que damos clínica. En todos ellos está la responsabilidad de llevar a la psicología al lugar donde pertenece, una ciencia de credibilidad, de vanguardia, de evidencia. Y entonces, ¿qué considera o qué implica para un usuario, cliente, paciente ir a un servicio psicológico? Inversión. Inversión de recursos personales, monetarios, temporales. Necesita invertirle tiempo. También le implica un prejuicio, ahorita lo hablábamos, vas porque ya estás mal y no necesariamente podemos ir al psicólogo por querer estar mejor, por querer incrementar mi capacidad cognitiva, por querer incrementar mi habilidad o mi capacidad emocional, mi manejo, mi inteligencia emocional, ¿sí? No necesariamente debemos de tener un problema. La credibilidad, ¿será que sí me ayuda? No, esos nada más te escuchan y te preguntan, ¿cómo te sientes con respecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de poder llevar credibilidad a los usuarios. Entonces, también quien va a un servicio psicológico se enfrenta a esto de ¿será? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿No he notado cambios? Etcétera, etcétera. La evidencia. ¿Qué me dice que este psicólogo efectivamente me va a hacer mejorar? ¿Qué me dice que ir al psicólogo efectivamente me va a hacer mejorar? ¿Qué me dice que efectivamente el que yo no me pueda levantar en la mañana, por más ganas que tenga, aunque tenga mis hijos, aunque tenga mi pareja, aunque tenga lo que tenga, no me puedo levantar? Bueno, pues hay evidencia que nos dan las neurociencias que dice, tu cerebro le está faltando un combustible que no permite que tú te levantes por más ganas que tengas, ¿sí? Eso es a lo que se enfrenta y lo que implica para un usuario ir a un servicio psicológico. Para el profesional de la salud implica lo mismo, invertir. Porque tenemos que invertir en nuestra formación y en nuestra actualización. Si somos psicólogos del siglo pasado, entonces abordaremos los fenómenos como se abordaban en el siglo pasado y daremos respuestas y tratamientos del siglo pasado. Tenemos que estarnos actualizando, ¿sí? A veces se piensa que un psicólogo, mientras más grande es, mejor es. Sí, puede tener más experiencia, pero la edad no correlaciona con la formación, con la capacidad. Pero si un psicólogo se está constantemente formando, está constantemente interactuando, trabajando, aunque sea joven, puede ser un psicólogo competente, porque está formándose, actualizándose, está alerta de los últimos avances, de las nuevas comprensiones, de los nuevos modelos de abordaje terapéutico, de abordaje de estimulación cognitiva, etcétera, etcétera. También nos enfrentamos a prejuicios. También nos enfrentamos a la credibilidad. Tenemos que buscar la forma de que nos crean. ¿Y cómo es? Pues la ciencia nos los dice. Tenemos un método científico.
que nos permite establecer preguntas o hipótesis, que nos permite recabar información a través de pruebas, instrumentos, entrevistas, etcétera, que nos permite analizar esa información a través de la estadística, que nos permite demostrar, transmitir esa información a través de un informe que tiene una estructura específica y que nos permite replicar eso, medirlo y replicarlo. Y esa es la evidencia que nos da la credibilidad. Si se dan cuenta, no es algo sencillo. Es una ciencia compleja, pero apasionante. Acá pone Iván así, es un paradigma que debiese cambiar, lo que significa ir al psicólogo, exactamente. ¿Okay? Excelente. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, no es algo tan sencillo. Y bueno, pues para terminar, nada más les adelanto un poquito qué aprenderemos en el curso, el funcionamiento del cerebro y la cognición, cómo funciona este gran órgano y cómo funcionan nuestros procesos cognitivos que nos permiten analizar, procesar y dar una respuesta, ¿sí? El neurodesarrollo y el declive, es decir, a partir de las diferentes etapas etarias por las cuales transitamos los seres humanos, cómo va cambiando el cerebro. No es lo mismo enfrentar o abordar un fenómeno psicológico como la depresión en un adolescente que en un adulto joven, que en un adulto mayor. Los procesos son diferentes. Y ahora no veamos algo desde la patología, veamos desde la promoción. No es lo mismo estimular un cerebro de un niño de 4 años que de un adolescente, que de un joven, que de un adulto mayor. No es lo mismo estimular un cerebro de un deportista que de un científico, que de un contador. Todo eso cambia. ¿Por qué? Porque se modifica el cerebro. Entonces hay que verlo desde ahí. Y entender también, o al menos saber las técnicas que hay para estudiar el cerebro, como la electroencefalografía, que registra la actividad eléctrica, esos impulsos eléctricos del cerebro, como las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que lo que nos permite es ver cómo se activan ciertas áreas cerebrales cuando se está ejecutando determinada tarea, y así sabemos que, tal área, ¿sí? El área 22 de Brodmann o área de Wernicke se asocia con la comprensión del lenguaje. La corteza prefrontal se asocia con la toma de decisión. Etcétera, etcétera. La tractografía para ver cómo están las comunicaciones, todos los brazos de las neuronas. Las angiografías para saber cómo está todo el sistema de irrigación sanguínea. Este cerebro no funciona sin oxígeno y sus nutrientes. ¿Cómo les llega el oxígeno y los nutrientes? A través del sistema cerebrovascular. Entonces hay que saber que existe todo eso. Porque a veces, y afortunadamente cada vez nos llegan más pacientes referidos por neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, que confían en el neuropsicólogo, que confían en el psicólogo y te mandan un informe y te dicen, hay hiperintensidades en el lóbulo temporal. ¿Qué es una hiperintensidad? ¿Cuál es el lóbulo temporal? Pues si no sabemos de eso, no vamos a entender por qué la persona está teniendo ciertas dificultades en memoria o en audición o en ciertas cosas. Pero si nosotros decimos, lóbulo temporal, ¿en qué región? En esta parte. Ok, y entonces se ve afectada la memoria semántica. Y entonces si le hago estas preguntas no me va a poder responder. Voy a confirmarlo. Eso es hacer clínica a partir del análisis de un informe de otro profesional. Ese es el trabajo interdisciplinario y eso nos da un avance y un abordaje más preciso. Dirían, mientras más somos o mientras le echemos montón, pues es más fácil, ¿sí? Cada uno tiene una especialidad. Eso será durante una parte del curso. La otra parte es irnos más a la cuestión, ya casi acabó, a la cuestión del abordaje clínico. Es decir, cómo nosotros generamos una evaluación, cómo recabamos información desde la entrevista, desde que lo vemos a qué hora llega limpio, no llega limpio, se comunicó antes, no se comunicó, ya pagó, no pagó, todo eso nos da información. Generamos una hipótesis desde el funcionamiento neuropsicológico y diseñamos una intervención, ¿sí? Por supuesto, necesitamos formarnos muchísimo, ¿sí? Para esto, pero empezar a tener nociones es importantísimo, ¿ok? Otro elemento es el performance cognitivo, las habilidades cognitivas que tenemos y cómo estimularlas, como ahorita.
Hicimos un ejercicio de fluidez, de activación cerebral para que estemos despiertos, para que nos cambie el mood, para que pongamos atención, modificamos el volumen de la información, la movemos, etcétera. Todo eso hay que saberlo. Porque también cuando llega un paciente, si le estás hablando así, lo más probable es que se duerma o se pierda. Pero si tú estás haciendo cierto dinamismo que no se espera, vas a generar efecto de alerta. Entonces, su sistema atencional mejora. Y eso lo hacemos cuando lo sabemos. Y finalmente, la motivación, disposición y toma de decisión. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la disposición? Y cómo estos dos elementos influyen en la toma de decisión. No son cosas que se pongan en el cereal, no son cosas que uno cuando despierte al levantar las manos venga, no. Se pueden trabajar, se pueden estimular. Y bueno, pues sin más, espero haber sido un poco claro, siempre me emociono y no espero no haber gritado mucho. Cualquier comentario, duda, sugerencia, pues son bienvenidas y pues finalmente pues espero verlos en el curso porque pues ahí vamos a abordar esto pues con más ganas, más tiempo, más pasión, más dedicación y demás. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y gracias a todos por asistir. Ahora vamos a partir con el sorteo de la beca, así que todos estén muy atentos. Profesor, ¿puede dejar de compartir para poder Claro que compartir sí. la pantalla? Sí. Muchas gracias. Ok, voy a comenzar a compartir para que todos puedan ver el sorteo. Avísenme si se está viendo la pantalla. ¿Lo Sí. ven? Ok, se ve. Bueno, acá están todos los inscritos. Recuerden que si hay algún ganador o ganadora y no está presente dentro del público, lamentablemente pasa la beca a la siguiente persona que sí esté presente. Comenzamos entonces. Ok. Lo hubiéramos hecho con un ejercicio cognitivo, el que respondiera ganaba la beca. Es un sorteo. Así que, Lamentablemente, bueno, para bien o para mal es un sorteo, aquí lo dejamos a suerte del azar. Stephanie Lazo, ¿está en el público? Stephanie, por ahí, en el chat, ¿no? Stephanie a la 1, Stephanie a las 2 y Stephanie a las 3, no está. Ok, siguientes. Tamara Camus, por ahí Tamara. Tamara, tampoco está Tamara. Le sigue Javier Reyes. ¿Está por ahí Javier? ¿Javier Reyes? Ok, tampoco está Javier Reyes. Vladimir Ponce. Vladimir. No, parece que tampoco está. ¿Está Luis Villegas? Luis Villegas. Había visto a un Luis Villegas, creo. ¿No está por ahí? No. Bueno, y le sigue Carla González. ¿Hay algún Carlos? No, ningún nombre está en el chat. Ok, vamos a hacer el sorteo de nuevo entonces. Porque no está Carla González, ¿cierto? Ok, vamos a hacer el sorteo de nuevo. Veamos si se puede. Vamos a sortear de nuevo. Estoy preparando el sorteo.
Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí están los participantes. Comencemos. Ya. 5 suplentes. Ok, veamos quién es el ganador o ganadora. Dominique Lemus, ¿no? ¿Por ahí, Dominique? Tampoco. Rosa Vega. ¿Por ahí, Rosa? Tampoco. Tamara. Tamara Urra. ¿Hay alguna Tamara presente? Macarena Fernández. Yo acá. Wow. Perfecto, te ganaste la beca entonces, Macarena Fernández. Súper, gracias. Genial, te vamos a estar contactando. Ah, pero ella puso que no le gustó la exposición. Ah, ella la usó. Ok, te vamos a estar contactando entonces, Macarena. Tenemos tus datos, así que te vamos a escribir. Súper, Ya, gracias. chicos, dejamos listo, terminamos entonces, concluimos la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Y gracias, profesor, por la presentación. Gracias a ustedes. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el curso entonces. Claro. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, profesor. A ustedes.